Y este debate que no solo se da en la República Argentina, se está dando en el mundo entero. En Argentina, en el mes de junio, los diputados tienen planificado llevar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo al recinto de la Cámara Baja. Cambiamos de tema, nos quedamos en el Congreso. Hoy va a ser un día donde va a haber mucha tensión política y mucho discurso político y también técnico. ¿Por qué? Porque se discute el tema tarifas, porque hay proyectos también que le interesan al Ejecutivo. Y estamos junto a nosotros el diputado Federico Samarvide, diputado de Cambiemos, diputado de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va? Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, Federico, escuchábamos antes a las diputadas de la oposición diciendo y hablando sobre el tema tarifas. Usted estaba atento escuchándolas y con una opinión distinta, claro. Sí, bueno, esto es como si el técnico que te manda el descenso después te da consejos para ver cómo salís campeón del mundo, ¿no? Digo, porque los culpables de la crisis energética de la Argentina parece que hoy tienen todas las recetas mágicas para salir de esta crisis. Digo, el proyecto de la oposición tiene un costo fiscal no menor a 100.000 millones de pesos, con lo cual me parece bastante irresponsable fomentar esto. Nosotros estamos acompañando al presidente de la Nación en superar la crisis energética que tuvo la Argentina. Y lo quiero traer a ejemplos muy concretos de mi zona. Por ejemplo, yo soy de San Rafael, Mendoza. Nosotros no tenemos factibilidad de gas, a pesar de tener conexión. Una persona se hace una casa y no puede conectarse a la red porque no hay transporte energético. Entonces, después de muchos años, después de pelear 20 años, tenemos el gasoducto incorporado al presupuesto y eso es producto de una actualización de tarifas más realista que permite realizar obras energéticas en la Argentina. La energía no es algo que prendemos, tocamos la llave de luz y mágicamente aparece en nuestro domicilio, ¿no? Tiene un costo de generación, transporte y distribución y ese costo, cuando no lo paga el usuario, lo tiene que pagar el Estado. Durante casi 15 años en la Argentina, el déficit energético se tradujo en déficit fiscal que se financiaba con emisión monetaria y la emisión generaba inflación. Y esa inflación la pagamos todos los argentinos. Entonces, no hay nada más injusto que eso, porque la pobre señora de mi zona que no tiene gas le terminaba pagando con su impuesto inflacionario, que es injusto porque es el único que no pasa por el Congreso, además, a la persona en Puerto Madero, al rico que vive en Puerto Madero y que gastaba más en un pocillo de café que en un bimestre de gas. Entonces, esto tiene que empezar a cambiar en la Argentina. Ahora, diputado, enseguida vamos a hablar del tema del Fondo Monetario Internacional, porque hoy seguramente en el Congreso se va a hablar de este tema, más allá que no sea el tema central, pero que va a tener repercusiones. Los gobernadores fueron muy críticos para los propios diputados del Partido Justicialista o de los bloques que están impulsando ponerle límites al tema del aumento tarifario. Fueron críticos en el sentido de decir, bueno, el tema tarifa es un tema que lo tiene que resolver el Ejecutivo. Es que así debería ser. La verdad que entiendo que en la historia de Argentina no pasó que el Congreso discutiera tarifas porque es algo que entendemos que es potestad del Ejecutivo, aparte tiene un impacto presupuestario de un presupuesto que ya fue votado. Entonces, bueno, acá hay una discusión que se va a dar seguramente esta tarde. Nosotros entendemos que es facultad del Gobierno Nacional, de la oposición insisten en discutir esto en el Congreso, pero bueno, se dará la discusión en el recinto. Esa decisión que tienen los gobernadores o esa inquietud de los gobernadores puede pesar a la hora de votar los diputados? La verdad que no lo sabemos. Entiendo que algunos han tenido discusiones, los diputados de las provincias gobernadas por el PJ han tenido discusiones con sus gobernadores. Yo apelo a la racionalidad de la oposición, a eso apelamos desde Cambiemos. Insistimos, queremos dar una discusión seria sobre el futuro energético de la Argentina que va incluso más allá del tema tarifas. Otro ejemplo concreto. El famoso valor de distribución, el kilowatt de energía vale en toda la Argentina lo mismo, generado y transportado. La diferencia está en el valor de distribución que hace que haya diferencias muy grandes entre provincias, ¿no? Hoy en Buenos Aires la energía sigue siendo casi 50% más cara en Capital y en Buenos Aires que en Mendoza, por ejemplo. Y esto no es responsabilidad del Gobierno Nacional, pero necesitamos generar una política energética a mediano plazo para que la energía valga en todo el país lo mismo. Hoy la oposición le va a decir, ¿por qué volvimos al Fondo Monetario? Bueno, tenemos la tasa más conveniente. A veces yo entiendo que a mucha gente le pueda causar algún temor esto, pero la verdad que el Fondo Monetario no es el mismo fondo de hace 15 años. Es un fondo del cual Argentina es socio y el gobierno no es el mismo de hace 12 años, con lo cual las condiciones son diferentes y quienes ayer nos endeudaron a una tasa del 16% con Venezuela, hoy se quejan de tomar un crédito al 4% con el fondo. Es medio ilógico, ¿no? Diputado, 30 segundos. Ley de agroquímicos que usted está impulsando porque hay hechos que se han producido en la provincia de Mendoza. Sí, el disparador fue la muerte de 34 cóndores por un agroquímico que se llama carbofurán, que bien utilizado es un agroquímico, mal
mal utilizado es un veneno. Entonces, bueno, esto es el disparador, una problemática mucho más profunda, ambiental y de salud. Argentina es un gran usuario de agroquímicos y tenemos una falta de control sobre la cual hay que actuar. Ya el Ministerio de Ambiente y de Agroindustria están generando un protocolo de aplicación de agroquímicos, pero paralelo a esto hemos presentado un proyecto para que, de la misma forma que cuando necesitas un medicamento, el médico te receta el medicamento, necesites una receta de un ingeniero agrónomo para ir a la agroquímica y comprar productos de cierta peligrosidad, ¿no? Esto que es básico y que se usa en muchos países del mundo, necesitamos aplicarlo acá. Y además la trazabilidad, es decir, identificar al usuario final de agroquímicos, porque hoy una persona de una agroquímica puede ser un menor de edad, llevarse dos bidones de un banda roja y no queda registrado en ningún lado. Claro. Esto es una locura y aparte es algo relativamente fácil de controlar y con cero impacto fiscal, así que somos optimistas en eso. Muy bien, diputado Federico Zamarbide, gracias por estar en la televisión pública. Gracias, Fernando.